Bueno, bienvenidos a un episodio más de Mentes Valientes. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que algunas veces nos causa cierto, quizás dolor, algunas veces quizás nos causa un poquito de sorpresa, pero que es muy necesario entender y es este tema del duelo. Y el duelo a nivel laboral, a nivel corporativo, porque todos como humanos tenemos este proceso en el cual vamos sintiendo pérdidas y las pérdidas son de muchas formas, como lo vamos a ver hoy con nuestra gran invitada. Es una autoridad total en desarrollo del capital humano. Susana tiene un máster en psicología positiva aplicada por la Universidad de Jaume en España y tiene un máster coach organizacional. Actualmente forma a los líderes del futuro como catedrática a nivel posgrado en la Universidad Anáhuac y en la Universidad UTEL, impartiendo asignaturas como coaching ejecutivo y mindfulness, además de ser la creadora del podcast La Calmería. Susana es una consultora de alto nivel que ha guiado la transformación de equipos en corporativos gigantes como Costco, México, Pemex y la CFE. Bienvenida, Susana López Bustamante. Y querido José, es un gusto verte, compartir, sumar esfuerzos en esto que es nuestra preocupación de generar bienestar a través de diferentes estrategias, ¿no? Y más en este programa donde tú les hablas a los líderes. Mil gracias por la invitación y muy feliz de compartir contigo. Sabemos que en este mes de abril, ¿no? Hemos estado presenciando videos, fotografías de un suceso espectacular, ¿no? Que fue el enviar a la Luna a este grupo de 4 tripulantes en esa nave Artemis 2, ¿no? Para poder tomar fotografías, videos y conocer mucho más de la Luna y después poder hacer posible el que podamos llegar a la Luna, hacer aterrizajes con más asertividad, con más noción y poder llegar ahí. Entonces, a partir de esto que yo me tiene verdaderamente cautivada, me puse a pensar y dije, wow, qué trabajo tan difícil. Vamos a hablar de entornos laborales y este es un entorno laboral sumamente estresante, ¿no? He estado pensando en estos 4 tripulantes que van en la nave encerrados durante 10 días, seguramente enfrentando miedos, ilusiones, pero también alegrías, llenos de emociones, porque así los hemos visto en los videos. Así es que hoy quisiera hablar de uno de esos tripulantes, José, que nos va a dar pie a entender un poco más esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, de las pérdidas y las ganancias en el mundo laboral. Y este es el astronauta Victor Glover. Victor Glover, él es capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana, es piloto y bueno, su trayectoria lo ha llevado a ser verdaderamente un astronauta de la NASA, ya tiene muchos años preparándose para esto, era uno de sus grandes sueños. Tiene 49 años, es un hombre bastante joven, ¿no? Bastante joven. Y de alguna manera ha generado en conjunto con sus otros 3 compañeros, porque es un trabajo verdaderamente de equipo, un ambiente cordial, amable, positivo, donde los 4 se apoyan tremendamente en este viaje. Y fíjate que revisando algunas cosas de Victor Glover, hace prácticamente un par de años, le dio una entrevista a National Geographic. Y National Geographic le preguntó que cuáles eran las 3 cosas más importantes que él podría compartir desde su rol como astronauta para que todas las personas pudieran saber y tomar en cuenta en sus diferentes entornos. Y quiero compartirlos hoy con ustedes porque se me hace verdaderamente brillante lo que él dijo. Dice, número 1, es importantísimo aprender a desarrollar nuestra capacidad de resiliencia. Tomar los desafíos y los retos, analizarlos, aprender de ellos y crecer ante los desafíos. 1, ser resiliente. Número 2, habló de la importancia que tiene hoy ser aprendices de por vida.
no dejar de aprender en ninguno de los contextos de nuestra vida. Y él comenta porque este aprendizaje es la oportunidad que tenemos para trabajar en nuestra mejora continua. Y número 3, dice, tenemos que aprender a ser buenos compañeros de equipo. Independientemente, dice él, de que puedas estar en acuerdo o en desacuerdo con las demás personas de tu equipo, todas las personas merecen ser tratadas desde la dignidad humana y todas las personas importan. Así es que a partir de estas 3 ideas que se me hicieron tan interesantes, José, creo que podemos trasladarlas perfectamente al entorno laboral. Un hombre que nos habla de un trabajo bastante complicado y arriesgado que es ser astronauta de una nave de la NASA, pues nos enseña y nos recuerda nuevamente cómo el liderazgo tiene que ver con esta parte del trabajo personal hacia el desarrollo y de la autogestión de nuestras emociones de una forma consciente, pero también en la capacidad que debemos de tener para relacionarnos con los demás. Hoy lo que más se pide es esta capacidad de resiliencia. Y para entender un poco más qué es ser resiliente, pues les voy a compartir la definición de la American Psychology Association. ¿Qué se entiende por resiliencia? Y dice, esta Asociación Americana de Psicología dice que la resiliencia es un proceso de adaptación exitosa. ¿Frente a qué? Frente a la adversidad, frente a los traumas, frente a las tragedias, a las amenazas o a fuentes significativas de estrés. ¿Cómo qué? Como problemas laborales, problemas personales, problemas de salud y hasta problemas financieros. Fíjate qué interesante, José. Proceso de adaptación exitosa frente a la adversidad. Eso es la resiliencia. Y además indican que la resiliencia es una competencia psicológica que todos los humanos tenemos. Todos, por el simple hecho de ser humanos. Y que nos ha acompañado en todos nuestros tiempos desde que éramos Homo sapiens y vivíamos en las cavernas. Hemos tenido la habilidad de irla desarrollando a través de los años. ¿Cómo ves estas ideas, José? No, me parecen puntualísimas para un líder el día de hoy, donde todo este entorno que vivimos, que a veces es incierto, que a veces el mercado se mueve de manera diferente, en el cual tenemos a lo mejor la amenaza de una guerra probablemente, o que tenemos alguna fusión, o que tenemos algunos movimientos así que no esperábamos. Creo que esta resiliencia tiene que ser parte integral, digamos, del kit de supervivencia de un buen líder, ¿no? Me parece muy interesante también la anotación que haces relacionada con que pues el líder siempre está en contacto con un grupo. Si no tienes un grupo, si no tienes a quién liderar, pues realmente pues te liderarías a ti mismo, pero en realidad no tendrías, digamos, un objetivo como equipo. Realmente el equipo es lo que hace al que podamos tener éxito en nuestros emprendimientos. Entonces me parece muy interesante estos puntos que me das y el tema de la resiliencia como punto de partida para entender hacia dónde se puede ir justamente cuando algo no sucede, ¿no? Exactamente, José. Entonces, creo que si partimos de esta idea, de esta capacidad de adaptación exitosa que todos tenemos que desarrollar de manera consciente ante las adversidades, pues entonces podríamos aterrizar aún más a los entornos laborales. Y fíjate que algo que me pasa muchísimo cuando trabajo con organizaciones, cuando acompaño a líderes en procesos de coaching, es que siempre hay algo en común. Y el común denominador son las pérdidas. No puede haber un líder sin que haya pasado por una pérdida ¿de qué? De que a lo mejor alguno de los miembros de su equipo se fue, a lo mejor lo ascendieron o se fue a otra empresa, ¿no? Y entonces de alguna manera hay que reconfigurar el equipo. O la pérdida a lo mejor de que le cambiaron el jefe, ¿no? Y ahora tiene que acoplarse a los nuevos lineamientos y al nuevo liderazgo de este nuevo jefe.
o a la pérdida de cuando efectivamente la cultura organizacional cambia, que puede cambiar por muchas razones, porque puede ser que esté dentro de un proceso de mejora continua y de desarrollo organizacional, o puede ser que haya estado en un proceso de fusión o hayan comprado a la empresa y ahora hay que aprender un nuevo estilo de cultura organizacional y un nuevo estilo de liderazgo a través de los nuevos procesos y normas que esta nueva empresa nos ha hecho ver y que es necesario que tengamos que ahora implicar y evolucionar en nuestras actividades diarias del trabajo. Y esos son algunos ejemplos de las pérdidas que hoy los líderes pueden encontrar. Independientemente de las pérdidas, yo siempre que les digo que dentro de las pérdidas siempre también hay ganancias. Perdemos el dejar de ser niños para empezar a ser adolescentes. Perdemos el ser estudiantes para volvernos profesionistas y entrar al mundo laboral. Perdemos parejas, perdemos a veces salud, perdemos gente que amamos, perdemos tantas cosas. La vida es un proceso continuo de pérdidas. Pero así como hay pérdidas, si lo enfocamos desde esta visión mucho más positiva y de proceso de adaptación, pues también tenemos ganancias. Y en las ganancias es donde a mí me gusta siempre centrarme. Y cuando los líderes me hablan y me dicen es que la pérdida de hoy es que pues ahora tengo más funciones, ¿no? Porque recortaron el personal y entonces tengo que rearmar las funciones mías y las de mi equipo y vamos a estar sobresaturados. Siempre les digo, es una buena oportunidad de poder generar balance entre recursos y demandas. Es una buena oportunidad para rediseñar los puestos de trabajo. Así es que algo que quisiera que los líderes se llevaran en mente es que independientemente de los procesos de pérdidas que podemos tener en todos nuestros entornos y en el entorno laboral, hay que poner nuestra atención en estos procesos de ganancia y generar como una oportunidad maravillosa que la vida nos da, procesos de adaptación exitosa ante estas adversidades. Sí, claro. Fíjate que es bien interesante cómo justamente abordar estos temas a partir de la metodología y del conocimiento de la psicología positiva, que es una herramienta tan genial, nos ayuda justamente a entenderlo de esta manera, ¿no? Quizás positiva, ¿no? Porque las pérdidas siempre nos llevan un poco a un duelo, pero como bien dices, cuando cambiamos el enfoque, cuando entendemos que vamos a tener una ganancia y cuando además lo acompañamos de herramientas de psicología positiva, esto nos puede incluso potenciar para tener un silver lining, lo dirían los ingleses, ¿no? Este hilo de plata que aparece cuando los problemas vienen hacia nosotros y creo que esto se refleja muy bien en mucho de lo que se ve en tu libro de Aquí y Ahora, incluso en el Adiós, donde estás trabajando justamente todo este tema que, bueno, señores, también importante que tiene que ver pues con tanatología y todos estos temas, pero siempre de la mano y acompañado del mindfulness, de la conciencia plena, de la psicología positiva. Entonces, ¿cómo has logrado tú, Susana, amalgamar estos dos temas del duelo, de esta readaptación, de entender que hay ganancias a través de estas dos metodologías o sistemas que conocemos? Pues mira, lo primero que siempre trato de trabajar y de generar conciencia de los líderes es un concepto que poco nos han enseñado, mi querido José, y es el concepto de la impermanencia. Y la impermanencia viene desde la parte del budismo, es un concepto muy interesante y de lo que se trata es que podamos entender y recordar que nada es eterno, que siempre estamos metidos en procesos de cambio y que de alguna manera nos enseña a abrazar esta naturaleza humana que debemos de trabajar en el cambio. Es decir, el concepto de impermanencia, y también se habla mucho de él desde la parte del mindfulness, es lo que nos permite entender que lo único que tengo es el presente, es el aquí y el ahora. Hoy tengo un muy buen equipo de trabajo con 5, 10, 15 colaboradores, maravilloso,
pero no va a ser eterno. Seguramente alguno va a irse en algún momento, seguramente tendrán que crecer o se irán a mudar o puede cambiar. El hecho de que hoy, después de mucho tiempo de trabajo, tenga un equipo de alto desempeño no quiere decir que ya la hice. Muchas veces les pasa eso a los líderes, ¿no? Ya la hice, ya los tengo, ahora sí, vamos con todo y vamos por los resultados. Y se sienten sumamente frustrados cuando no sucede eso. Ya se me fue una persona, o ya lo ascendieron, o simplemente hay alguien que hoy ya no está logrando aportar al equipo porque está pasando por un momento difícil, en fin. Entonces es rápidamente entender que todos los procesos que vivimos en cualquiera de nuestros entornos son impermanentes. Y para eso me gustaría entonces compartirte un escrito muy hermoso de Jorge Luis Borges. Es un poema que habla de las nubes y creo que eso nos va a hacer entender desde esta descripción muy hermosa que él hace lo que es verdaderamente la impermanencia. Y este fragmento dice así: no habrá una sola cosa que no sea una nube. Lo son las catedrales de vasta piedra y bíblicos cristales que el tiempo allanará. Lo es la Odisea, que cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos. El reflejo de tu cara ya es otro en el espejo, y el día es un dudoso laberinto. Somos los que se van. La numerosa nube que se deshace en el poniente es nuestra propia imagen. Incesantemente la rosa se convierte en otra rosa. Eres nube, eres mar, eres olvido, pero también eres aquello que has perdido. Increíble, increíble cómo este fragmento refleja justamente esta impermanencia. ¿Y sabes qué pasa, Susana? Siento que a veces los ejecutivos nos queremos aferrar, como tú dices. Ahorita tengo el equipo estrella, ahorita estoy haciendo las ventas increíbles, ahorita me está yendo fantásticamente. Y bien lo estás diciendo, con una claridad contundente. A ver, sí, hoy, pero mañana, no. Pero mañana quizás esto cambie y nosotros tendemos a aferrarnos a esos recuerdos, a veces hacia el pasado, a veces nos aferramos incluso a lo que puede ser y que queremos que sea. Y es ahí donde el mindfulness aplica, el entender que el aquí y el ahora es lo realmente lo que tenemos, lo que está vigente, lo que aplica. ¿Y cómo hacemos entonces para reubicarnos, para entender que este aquí y ahora es lo valioso? ¿Cómo lo aprendemos a amar? Por eso es que el mindfulness aquí entra como una herramienta maravillosa. Y antes de hablar del mindfulness, sí quisiera precisar y que quede claro que el mindfulness no es una religión, José, ¿ok? Porque a veces lo confunden, ¿no? No es tampoco el que me sirva para vaciar la mente de mis pensamientos, ni tampoco es una mera técnica de relajación mágica, ¿eh? No lo es. Ni tampoco es una moda. El mindfulness es una práctica que tiene fundamentación científica y que empieza obviamente en el Oriente y llega a Occidente a través de Jon Kabat-Zinn, quien empieza a utilizar estrategias de mindfulness precisamente para el manejo del estrés. Entonces, lo primero que hay que entender es que no puedo vivir en el pasado ni puedo vivir en el futuro. Lo que tengo es el presente y eso es lo único que hoy puedo controlar. Porque algo de lo que sufren muchísimo los líderes es la necesidad de control y de autoexigencia tremenda que quieren tener de todo. Y ante estos entornos tan disruptivos y cambiantes, hemos aprendido, José, que ya no tenemos control del entorno. Entonces, siempre les digo a los líderes, por favor, entiende que lo único que puedes controlar es el presente. Y mejor trabaja en desarrollar esta capacidad de adaptación para cuando lleguen los cambios, las tormentas y los ajustes que tendrás que hacer. Y así es que a través del mindfulness, pues le damos este poder al presente. Y a partir de ahí empezamos a entender y a usar algunas prácticas que hoy son muy evidentes, pero que además ya se comparten en muchísimos entornos y muchísimo en el entorno laboral. Yo lo hago mucho con mis coaches, es ayudarles a aprender a respirar. Y respirar es un acto de presencia, ¿no? Es un acto que te permite traerte al aquí y a la hora. Y fíjate que
Siempre les digo, antes de una reunión, de una junta de trabajo, date un tiempo para respirar de forma consciente. Eso te va a ayudar a aclarar tus ideas, ¿no? A poder llevar mejor la reunión, a poder tomar mejores decisiones, a acompañar mejor y autorregular tus emociones y a veces las de los demás en una reunión. Creo que el trabajo fuerte de un líder es estar siempre balanceado y no es nada fácil, porque los líderes también se enojan, también están tristes, también están cansados, también tienen problemas. Sin embargo, el liderazgo es una decisión personal. Y si hoy has decidido ser líder, entonces tienes el compromiso de siempre estar en balance para poder acompañar a tu equipo y llevar los resultados de la mejor manera, con bienestar y no con sangre. Y creo que tocas temas muy sensibles porque justamente en ciertos círculos y a ciertos niveles, lo que tú decías, ¿no? El mindfulness se confunde con una tradición que viene de Asia y que a lo mejor ni siquiera la puedo practicar porque yo soy católico. Y esto quiere decir que a lo mejor estoy faltando algo de un tema religioso a nivel personal, o que francamente pues suena bastante romántico y poco práctico, y con ese pragmatismo que a veces los líderes debemos tener porque pues se nos exige, se nos pide, estamos en constante presión, pues a veces dejamos pasar estas herramientas tan importantes que tú nos dices, ¿no? Y como bien lo comentas, es un compromiso. Es un compromiso. Cuando tú tienes un compromiso de dar resultados, de tener un equipo, de tener gente, este tema de decidir por ti, apoyarte para estar equilibrado, se vuelve puntual, ¿no? Y entonces el tema de la respiración, como dices, pues se vuelve una herramienta maravillosa que además regula el sistema nervioso y que nos ayuda a poder dar respuesta de manera más clara, con un cerebro más oxigenado, con un cuerpo más relajado a cualquier contingencia que podamos tener. Entonces, me parece que esto es importantísimo recalcar lo que nos dices, ¿no? Que el mindfulness se trata de estar presente en aquí y en el ahora, y como diría John Kabat-Zinn, aceptarlo tal cual es, sin tratar de cambiarlo, sin tratar de gestionarlo o de modificarlo o de tener ese control sobre él, sino es lo que es. ¿No es así, Susana? Totalmente de acuerdo contigo, y además algo que nos da el mindfulness es que no nos lleva a estar alejado de nuestras emociones, sino que nos trae a este presente para contactar con nuestras emociones. José, ¿y qué trabajo cuesta cuando eres líder contactar con tus emociones? Y se vale, ¿no? Que un líder se sienta frustrado, se sienta enojado, se sienta rechazado, se sienta triste, se sienta desmotivado. ¿Cuántas veces te sientes desmotivado como líder? Así es que realizando prácticas de mindfulness también te permite viajar adentro de ti y entonces identificar por qué estoy comportándome de esta manera, por qué le estoy levantando la voz a mi equipo, por qué me siento enojado y todo lo que me dicen tengo reacciones negativas. ¿Qué está pasando dentro de mí que a lo mejor no he sido consciente de ello? Así es que siempre les comento que un líder debe de estar en contacto con sus emociones, debe de sentir el enojo y debe de reconocer en qué parte del cuerpo lo siente. Debe de sentir la tristeza, debe de sentir la frustración, porque si yo siento y además reconozco en el cuerpo dónde están alojadas estas emociones, es mucho más fácil que la pueda trabajar. No, muchísimo más fácil. Entonces, creo que el mindfulness da esta posibilidad hermosísima a que los líderes se reconozcan desde su dignidad humana y sean mucho más autoconscientes. Sí, creo que aquí me gustaría mucho adentrarme contigo al tema de la gestión emocional, porque esa es una habilidad que cada vez más siento, Susana, que será indispensable para las nuevas personas que vayan tomando posiciones de liderazgo. Porque anteriormente podíamos, si tenías una gran habilidad, digamos, matemática, un poco analítica, introspectiva en el sentido del negocio, pues hoy quizás hasta la inteligencia artificial pudiera sustituirte o apoyarte.
pero la gestión emocional, que es este conectar con tu emoción interna que tú nos hablas, pero además conectar contigo para poder conectar con la gente que está a tu cargo, creo que es una habilidad que una computadora y por el momento, una inteligencia artificial no tiene. Entonces, ¿cómo se conecta? ¿Cómo conectamos con la gestión emocional? ¿Qué es la gestión emocional? ¿Y qué recomendarías tú para aquellos que son líderes? Para poder liderar a personas en entornos de bienestar, tengo que generar un liderazgo desde el bienestar, ¿no? Y no puedo enseñar lo que no ejemplifico desde mis acciones y comportamientos. Entonces, traigo aquí una práctica que es bastante sencilla y que quisiera compartir contigo y con tu audiencia, que creo que todo mundo lo puede hacer. No tenemos que ser expertos en mindfulness, pero es una de las muchas prácticas que yo hago. Y esta práctica tiene bases científicas. La doctora Tara Branch la desarrolló más o menos alrededor del 2013. Y entonces te voy a decir los pasos. ¿Te parece? Listo para que lo podamos entonces tener. La estrategia se llama RAIN, como lluvia en inglés. R-A-I-N, RAIN, como lluvia en inglés, ¿ok? Y son las siglas de 4 pasos que podemos trabajar. Entonces, la R es reconoce lo que estás sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo? Enojo, frustración, molestia, miedo. ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, me lleva a hacer esta introspección personal para identificar exactamente la emoción, porque es muy fácil confundirlas. A veces lo que creemos que es enojo es miedo. A veces lo que queremos que es ira es frustración, ¿no? Y por eso hay que ser también expertos en saber y reconocer en el cuerpo qué emoción es y poderle dar un nombre a esa emoción. Eso se llama reconoce lo que estás sintiendo. La A se llama acepta que esa emoción está ahí. No hagas como que no la ves. No te la tragues, no la rechaces. Porque te ríes, ¿verdad? Porque seguramente que eso no nos pasa ya a ti y a mí, o sea, para nada. Pero me pasa mucho con los líderes, ¿no? Se la tragan y se la tragan y se la tragan y hacen como que no la ven. Pero de alguna forma esa emoción se expresa en el cuerpo. Entonces, una vez que la reconoces, la A es acepta esa emoción, no la rechaces, porque es parte de tu experiencia humana. No es necesario que la entiendas tampoco por completo. Solamente te puedes decir, esto también es parte de ser líder. También. Siguiente letra es la letra I. Y la letra I te lleva un paso más adelante, que es investiga con curiosidad. Y entonces, una vez que tengo claramente identificada que la emoción que siento es enojo, entonces puedo aprender a sentirla y identificar en qué parte del cuerpo se siente. ¿Qué temperatura siento cuando me enojo? ¿Qué pensamientos me acompañan con esta emoción? Y ahí te voy a poner algunos, ¿no? El típico de no vamos a llegar a los resultados, qué barbaridad, no soy un mal líder, el equipo no está dando el ancho, nos pueden correr en cualquier momento si no llegamos a la meta, y todos estos pensamientos que se vienen ante este enojo. Entonces, indaga esos pensamientos y pregúntate, ¿qué necesito entonces? ¿Qué necesito ahora mismo para poder autorregular este enojo que estoy sintiendo? Y la última letra es la letra N. Y la letra N significa nutrir. ¿Y cómo vas a nutrir? Pues con compasión. Y entonces puedes decirte, ¿no? Puedes hasta colocarte la mano en el pecho y decir, a ver, ¿está bien sentir emociones? Estoy aquí hoy y me doy permiso de sentir. Y automáticamente, en lugar de estar enojado y ir en contra de esta emoción, esto te ayuda a abrazar y a tratarte de manera más compasiva.
Algo que encuentro de manera muy frecuente en los líderes, mi querido José, es la autoexigencia y el autocontrol y nada de autocompasión. Así es que si trabajamos en esta práctica de reconoce, acepta, investiga y nútrete desde la amabilidad y de la compasión, reconociendo que también eres una persona, esto me permite irme poco a poco de un mindset de rigidez emocional a un mindset de agilidad emocional, que es lo que hoy se requiere. Definitivamente, absolutamente de acuerdo contigo, Susana, porque es lo que decíamos, ¿no? O sea, la IA nunca va a tener esta ética, nunca va a tener esta forma de poder liderar de manera humana, que conecte, emocional, autorregulada a un equipo. ¿No? Te puede ayudar con temas de información, clasificarla, ponerla, encuadrarla, pero esta labor es una labor básica de un líder, el poder justamente guiar, estar ahí para los demás. Y esto, como bien dices, comienza contigo como líder para después poder darlo a los demás. ¿Y qué hacemos, Susana, cuando alguno de nuestras personas que están en el equipo, cuando alguien de nuestro equipo está en esta situación a lo mejor de duelo, de carencia, de necesidad de apoyo? ¿Cómo podemos nosotros apoyar estos momentos también para la gente que nos acompaña en un equipo? Mira, yo creo que el primer paso, y nos pasa mucho a nosotros como líderes, es abrir la puerta a la escucha. Si yo estoy identificando que algo pasa con uno de los miembros de mi equipo, algo que veo que está cambiando, que desentona, que lo veo a lo mejor físicamente, ¿no? Que se está demacrado, que uno los nota porque los conoce perfectamente, ¿no? Entonces, yo lo primero que recomiendo es abre un espacio de escucha y date la oportunidad de acercarte a esa persona y decirle, oye, José, fíjate que te he visto demasiado serio estos últimos días y hasta preocupado. Llámalo a tu oficina, ¿no? Y tengan esa reunión. Decirle, quisiera saber qué está pasando contigo y cómo puedo ayudarte. Porque para mí eres una pieza importantísima en este equipo. Y antes de lograr resultados y de lograr productividad y de manejar todas las necesidades normativas y procesos, pues eres una persona. Y para mí eres valioso como persona. ¿Quieres platicarme? Entonces, abrir espacios de escucha, pero de escucha verdadera, José. No estoy escuchando y estoy en el celular ahí mandándole cosas y contestándole llamadas al jefe y cancelando reuniones. No, o sea, si de verdad vas a hacer una escucha, vas a hacer una escucha consciente. Eso también es mindfulness. Normalmente aquellas personas y líderes que lo hacen reciben como respuesta un compromiso increíble de sus colaboradores. Increíble. Porque cuando pasa el proceso, esa persona, ¿no? Que se sintió escuchada, no le resolviste nada, José, pero se sintió escuchada y tuvo esta posibilidad de poderse abrir y tocar su vulnerabilidad. Con este líder te has ganado el tesoro más valioso, que es el compromiso. Porque cuando nosotros tenemos la capacidad de que alguien pueda abrirse desde su vulnerabilidad, está abriendo realmente su esencia. Así es que hoy los líderes también tienen que trabajar con esto y efectivamente acompañar en estos procesos de adaptación frente a desafíos en la parte de lo que es la resiliencia, no nada más a ellos. O sea, nos estás enseñando cómo cuando conectamos con nuestra parte humana, esta fortaleza de entender a la humanidad del otro, puesto que ambos somos humanos, nos hace más fuerte en conjunto y además genera una sensación de gratitud enorme por parte de las demás personas que están contigo colaborando, ¿no? Estuve acompañando en un proceso de coaching a un director de una institución financiera de muy alto nivel. Es un director que tengo ya tiempo de conocer,
excelente, con excelentes resultados. Simplemente le ofrecieron un puesto mayor que le convenía dentro de su carrera en este crecimiento organizacional y decidió tomarlo. Un hombre en sus 50 y tantos, medios, ¿no? Con toda la experiencia en el ámbito financiero y con excelentes resultados. Y entonces decidió tomar este puesto como un reto y un desafío mayor. Y bueno, como todos los líderes, ¿no? Lo toman con toda la motivación, con toda la pasión, y sus jornadas de trabajo eran de alrededor de 14 horas al día, ¿no? Ya sabes, es el típico de estás dejando un puesto y estoy tomando el otro, y entonces tengo que contestar correos del otro y empezar el otro y conocer al equipo y ver cómo estar y qué tengo que hacer y empezar a armar toda esta gestión de mejora para poder reestructurar al equipo, porque además tiene muchísima gente que le reporta a nivel nacional. Y bueno, una de las primeras cosas que yo platicaba con él es, por favor, ten cuidado, ¿ok? Debes entender que este es un proceso que no se va a dar en 2 meses, donde vas a tener que hacer toda una reingeniería del equipo de trabajo en el que tú estás liderando de miles de personas y que eso te va a implicar energía y tiempo. Entonces, con calma. Pero claro, metido en la pasión, ¿no? No, es que te hay que dar resultados y me dijeron que en 3 meses, que en 6, no va a ser así. Pero bueno, ok. Y empezó, y empezó, y empezó, y empezó. Y por supuesto, ¿no? Que pues de la noche ya no podía dormir, dejó de hacer ejercicio, se tuvo que mudar mucho más cerca de su oficina y dejar a su casa de familia porque le implicaba 2 horas, ¿no? De tráfico aquí en la ciudad, y entonces decidió irse a vivir a un departamento que está enfrente de su oficina, ¿no? Para poderlo hacer. Y al paso de 4 meses empezó a sentirse mal, ¿no? Empezó a desgastarse, empezó a sentir mareos, empezó a sentir problemas y tuvo que acudir al médico y por supuesto le empezaron a hacer muchísimos estudios y para no hacerte el cuento largo, pues le detectaron que ya estaba teniendo trastornos de ansiedad tremendos, ¿no? Y además en un burnout total, de desgaste y de cansancio. Y entonces, platicando con él, le dije, bueno, esta es una red flag, ¿no? Que te están poniendo. Creo que hay cosas que tienes que modificar. Y bueno, en eso está en este momento, modificando. Llegó muy a tiempo al doctor, ¿no? Le tuvieron que mandar ansiolíticos y pastillas para dormir y en fin. Y sí, sí hay un duelo, porque me decía, es que mi otro puesto ya lo tenía bajo control. Es que en mi otro puesto tenía un super equipo. Es que en mi otro puesto ya prácticamente nada más generaba la parte estrategia, lideraba, pero la gente ya operaba por sí sola, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto tiempo tenías en el otro puesto? 15 años. Maravilloso. Y entonces tienes que reconocer una pérdida o no tienes ese equipo. Vas a tener que reconfigurar al equipo. Vas a tener que a lo mejor prescindir de muchas personas que hoy ya no pueden crecer más para las necesidades que la organización está pidiendo y buscar empezar desde cero en esta etapa de desarrollo de un nuevo equipo. Entonces, sí tienes un duelo, sí tienes una pérdida, primera. Segunda, tienes otra pérdida más porque tuviste que dejar tu deporte y tus actividades de hobby para dedicarte 14 horas a trabajar. Segunda pérdida. Tercera, ya no llegas a tu casa a dormir y a ver a tus hijos y abrazarlos y con tu esposa. Llegas solo a un departamento donde vuelves a conectarte en una computadora y como no tengo nada que hacer, pues voy a seguir viendo correos hasta las 3 de la mañana. Tercera. Y la cuarta, y no menos importante, estás teniendo una pérdida de tu salud, de tu balance y de tu capacidad de toma de decisiones. Por favor, sé consciente de esto que es hoy tu momento. Y me confesó, me dijo, es que antes de ver las juntas y esto, empiezo a sentir tus escalofríos, mareos y todo. Claro, te viene el trastorno de ansiedad. Porque obviamente la presión ha crecido 1000 a 1. Fíjate qué interesante, cómo dentro de una posición laboral también puedo tener un duelo, también tengo pérdidas, porque tienes que empezar a equilibrar algo, independientemente de que te tomas los chochos que el doctor te dijo, pues no puedes estar tomando chochos toda la vida. Y entonces, digo José, en procesos de duelo y de cambio y de pérdidas, es conciencia. Reconoce que la situación cambió. Entonces, conciencia, reflexión y ajustes.
Entonces, ¿cómo podríamos concluir? Y por supuesto agradecerte el tiempo, Susana, el día de hoy. Seguramente estaremos platicando sobre algunos otros temas porque, pues ahorita, por supuesto, vamos a hablar también sobre dónde pueden contactarte, también acerca de tu podcast, de tu libro, y qué pueden, encontrar cuando contacten contigo. Pero ¿cómo podríamos concluir el día de hoy? ¿Qué mensaje le podríamos dejar a la audiencia el día de hoy? Quería terminar con una reflexión muy poderosa hablando de esta parte de la autogestión emocional. Si me permites compartir, es algo que viene en el libro y dice, no estamos hechos para huir de lo que sentimos, estamos hechos para sentir, porque no somos el enojo, no somos la culpa, no somos la frustración, no somos la tristeza, somos el espacio que las contiene. Así es que mi invitación sería para todos los líderes que enfrentar nuestras emociones, hasta las más incómodas, puede a veces, pero ¿qué crees? El no sentirlas nos desconecta totalmente de la vida. Sentir, mi querido José, hoy es un acto de valentía, porque es escuchar lo que pasa dentro de ti sin ningún juicio, pero como sobre todo es un gesto de compasión y de amor propio. ¿Dónde te puede contactar la gente, que les hables del podcast, invitarlos a conocer más de ti, de tu trabajo? Claro que sí, muchísimas gracias, José. Pues tenemos un podcast con muchísimo éxito que se llama La Calmería, que comparto con mi buen amigo Rafael López Cepeda, donde hablamos de estrategias de psicología positiva y mindfulness para trabajar en nuestro bienestar en todos nuestros entornos. Lo pueden encontrar en todas las plataformas y también está en el canal de YouTube del mismo nombre, La Calmería. Es el lugar donde podemos ir a encontrar la calma, ¿no? Así como la dulcería, La Calmería. Y también está mi página web, susanalopezbustamante.com, donde ahí pueden ver pues todo lo que hago con las organizaciones desde este approach del coaching, con la psicología positiva y con el mindfulness. Y por supuesto, pues invitarlos a que lean este libro, aquí y ahora, incluso en el adiós, que es un libro que nos prepara y nos da estrategias para enfrentar cualquier tipo de pérdida. Este libro lo pueden encontrar en Sanborns. Y bueno, pues agradecerte, José, este espacio tan maravilloso y tan necesario hoy para los líderes. Pues muchas gracias, gracias a ti, Susana. Pues amigos, un episodio más, creo que muy interesante. De verdad, les recomiendo muchísimo el libro, nos ayuda mucho a entender. Y aquí también, ¿saben qué? Hay incluso todo un capítulo que está enfocado en la psicología positiva, para quien quiere conocer un poco más de ello. También hay un capítulo que está enfocado hacia el mindfulness, y en fin, es un libro creo que de cabecera para todos los que estamos en liderazgo, para entender un poquito cómo podemos afrontar de forma saludable las pérdidas, que como ya vimos en la cuestión laboral, pues tenemos muchísimas, ¿no? Porque incluso hasta hablando también de cuando nos retiramos de trabajar, pues perdemos esa sinergia de trabajo diario, y también ahí tenemos otra pérdida. Así es que hay mucho de qué platicar, y sobre todo con Susana, que es una experta en estos temas. Muchísimas gracias, de verdad. Busquen La Calmería, hay unos episodios padrísimos que ya estoy poniéndome yo al corriente con ellos, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, pues seguramente estaremos invitando a Susana a que nos acompañe en otras ocasiones más para todos ustedes, y que sigamos aprendiendo juntos. Muchísimas gracias, gracias, Susana. Gracias a ti, José, y un saludo a toda tu audiencia.